Alberto Meis, profesor titular de la Escuela de Arquitectura, doctor arquitecto también, que es profesor titular de la Escuela de Arquitectura y especialista en temas de ventilación. Hacen aparatos, hacen cosas rarísimas, experimentos rarísimos, insuflando aire en los sitios para ver lo que ocurre. Bueno, de todo eso nos contará y algo más. Alberto, muchas gracias. Bueno, no sé si me escucháis. Bueno, la verdad es que Raquel me abrió muchos campos y entonces de algunas cosas pasaré muy por encima sobre eso. Sí que me hubiera gustado que estuviéramos hablando porque, claro, lógicamente, desde el punto de vista del técnico, a veces tenemos otras precisiones, sobre todo con el tema del CO2, por ejemplo. Ya los veremos. Entonces, vamos a ver, yo me voy a centrar en viviendas, sobre todo porque, claro, es el ámbito en el cual creo que más dedicado a los administradores de fincas, a vecinos, etcétera, podríamos entenderlo como prioritario en esta charla, ¿no? Entonces, realmente cuando estamos en una vivienda, lo que pretendemos es estar a gusto en ella. Hemos entendido que podemos estar en la vivienda más hermosa estéticamente hablando, pero si no estamos a disgusto en cuanto a temperatura, sensación de humedad, en cuanto a sensaciones de ruido, falta de iluminación y calidad del aire, estaríamos en una situación de disconfort. Entonces nosotros vamos a centrarnos en que realmente la calidad del aire significa automáticamente confort, ¿vale? Confort y salud, confort y, si se hace bien, incluso un gasto energético muy limitado, que es lo importante que tenemos que conseguir. Y nos centramos en viviendas porque realmente hay una máxima que dice, el 90% aproximadamente del tiempo que pasan las personas transcurre dentro de espacios cerrados. Las casas, las oficinas, los coches, etc. Bueno, hubo ciertos estudios ya un poquito más definidos en los cuales, claro, hay una pequeña variación en función de las edades y podemos decir que el promedio es que a nivel europeo, los latinos menos, los nórdicos más, del 68,5% del tiempo de nuestras vidas transcurre en el interior de las viviendas, ¿vale? Entonces, lógicamente, necesitamos que el aire no provoque esas circunstancias que comentaba Raquel. Por un lado, no agrave unas afecciones que pudiéramos tener por nosotros mismos y que a su vez no originen nuevas que no tuviéramos de ellas. Entonces, lo que vamos después a trabajar es en el tema precisamente, bueno, lo ha desconfigurado, espero que no sea a mayores la presentación. Lo que vamos a procurar precisamente es conseguir, en todo caso, que el aire tenga una calidad tal que responda a esos criterios de confort y salud. El problema que nos hemos encontrado, nosotros hemos hecho mediciones en los últimos 3 años en torno a 400 viviendas, de forma sistemática en distintos puntos de España, por un proyecto nacional, etc. Que lejos de mejorar, los edificios modernos, no los anteriores al código técnico hablo, tienden a tener una peor calidad del aire. Precisamente porque en aras de conseguir una mayor eficiencia energética hemos hecho los edificios cada vez más estancos, más cerrados, centrándonos única y exclusivamente en el tema energético, degradando las condiciones interiores. Eso fue el germen de lo que se dio en llamar todos los estudios que primero surgieron en los países escandinavos, precisamente del concepto del estudio de la calidad del aire, precisamente por ese concepto del síndrome de edificio enfermo o el síndrome de la vivienda enferma, que en realidad nos estamos nosotros centrando un poco más en ella. Entonces, me gustó esta foto que la presentó el otro día en una presentación Bailan y no me había fijado en ella como análogo. Y nos decían ahí, si puestos a beber, ¿cuál de los dos vasos vamos a escoger? Clarísimamente, el agua limpia. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el aire? ¿Por qué el aire nos da igual? Porque no le vemos. No le vemos. No vemos realmente cómo qué componentes tiene. No lo percibimos. Tenemos que medirlo con aparatos especiales, pero realmente no lo percibimos. Y es que tendemos a respirar en torno a 11.000 litros de aire diariamente. Entonces, es una componente indispensable, como digo, en la salud. Y hubo un estudio, este es un estudio europeo, que se ha hecho recientemente, bueno, lo ha modificado, lo ha cambiado
esto no es PowerPoint, entonces se ha desconfigurado. A nivel europeo se demostró que más allá de los contaminantes típicos de los cuales estamos hablando, que están muy reglados por la Organización Mundial de la Salud, que pues, se está hablando del monóxido de carbono, podemos hablar de los formaldehídos, de los VOX, etc. Hay otra serie también, derivados de determinados contaminantes interiores, que están en niveles por encima de ciertas recomendaciones. Esta medición se hizo en 15.000 viviendas europeas. España no está entre ellas, ¿vale? Este es un estudio, el anexo 68, como digo, de un proyecto europeo. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? Lógicamente, presencia del monóxido de carbono, en ciertos casos, malas combustiones, lógicamente, bien de ciertos productos de cocción, ciertas chimeneas, braseros, etcétera. Esos componentes que, lógicamente, son muy peligrosos. Presencia de formaldehídos, compuestos orgánicos y material particulado. No me voy a extender en ello porque realmente donde nos vamos a extender es en la solución, que es la ventilación. La ventilación nos decía la Real Academia, ventilar, penetrar el aire o hacerlo correr en algún sitio, exponer algo al efecto del aire, renovar el aire enrarecido de un aposento o pieza cerrada. En realidad los tres términos, en el fondo, dicen en parte lo que queremos expresar. La ventilación en edificios suministra, a ver, es que pirula me ha hecho porque, perdonad, la presentación se ha desconfigurado. Entonces, la ventilación de edificios suministra la cantidad de aire fresco hacia el interior, o sea, el aire va a entrar desde el exterior con sus características higrotérmicas, a su vez de calidad determinadas, por un gradiente de presiones dentro del edificio. Y a su vez saldrá de él de manera controlada o no. Por otro lado, nos interesa que el aire que entre lo haga de manera eficiente. Y hablo de eficiente no desde el punto de vista energético solamente, sino que el aire que entre remueva todos los contaminantes que hay dentro. A mí no me interesa que el aire entre limpio, pase por el local casi sin enterarlo y salga limpio. A mí me interesa que entre, remueva los contaminantes y salga sucio en lo posible hacia el exterior directamente en ese concepto de limpieza. Eso es el concepto de eficiencia de renovación del aire. Y después nos interesa que haya una acción directa sobre los focos puntuales de contaminación. El caso típico es la campana extractora encima de la cocina. Bueno, vamos a quitar, bueno, aquí ha hecho pirulas y tal. Bueno, la verdad que como tal, la primera legislación normativa realmente de aplicación en viviendas, desde el aspecto de la ventilación, la primera es del 2006. La primera que aparece es el HS3. Previamente había distintas normativas aplicadas a la construcción básica de viviendas, el típico conducto vertical en zonas húmedas, las dimensiones determinadas de los patios, condiciones que se registraban, por ejemplo, en las propias viviendas de protección oficial o en las propias normas. Yo me acuerdo cuando estudié aquí, yo soy del plan 75 de la escuela, y todavía teníamos las NTE, las normas tecnológicas que no eran obligatorias, pero todos las teníamos a mano con los detalles, ¿verdad? Con las primeras particiones e incluso los primeros reglamentos en los cuales, el reglamento de instalaciones de calefacción del año 80, ya se habla de ciertos caudales que ha de tener la ventilación por personas. En todo caso, el código técnico, en su sección, como digo, HS3, trata específicamente de la ventilación residencial, aparte de aparcamientos, trasteros, basuras que tengamos, pero ventilación residencial. Y va a establecer un procedimiento que se va a basar en que entre el aire por los locales que están al exterior de menos contaminación, como es salones y habitaciones, transcurra por todo el interior, se va ensuciando hasta llegar a los locales más sucios, los cuartos húmedos, baños y cocinas, en el cual se procede a la salida directa al exterior. El procedimiento que va a plantear el Código Técnico se basa en una premisa. El Código Técnico, a partir de 2006, dice
no admitimos la ventilación natural. No la admitimos, no existe la ventilación natural. ¿Por qué? Porque es aleatoria. No podemos confiar en ella, directamente. No podemos confiar en ella. En unos momentos funciona muy bien, a veces sobreventilamos, pero hay gran parte del año en el cual no hay ni gradiente térmico, ni acción del viento que genera un gradiente suficiente de presión para que haya un movimiento de aire. Y como no podemos garantizar esto, vamos a tener que establecer un sistema mecánico, que bien que puede ser de tipo híbrido o, que es lo que realmente se lleva, mecánico 100%. Una ventilación que esté funcionando constantemente. Entonces, en viviendas nuevas, ventilación mecánica, única y exclusiva forma de ventilar de manera controlada. Entonces, ¿qué pasa? Que la ventilación natural existe en todas esas viviendas anteriores al 2006. Y entonces nos encontramos que realmente sí que es muy poco controlable. Por ejemplo, la escuela, que es un ámbito público, pero justo previo al COVID hicimos toda una campaña de mediciones en todas las aulas. Y entonces teníamos establecido, por ejemplo, en el caso del CO2, veíamos que se empezaba bien, con 600, 700 partes por millón. Al término de primera hora, pues andábamos en 1500, tal. La gente sale en el descanso, 5 o 10 minutos, se deja un poco abierto. Pre-COVID, todo cerrado, es invierno, todo cerrado. Vuelven los alumnos en la segunda hora, se vuelve a retomar y llegábamos a 2.800, 3.000 partes por millón al término de la segunda hora. Entonces, consecuencias. En principio, vamos a ver, en principio toxicidad no lo tiene, lógicamente. Nosotros sí que entendemos el CO2 como un elemento de gas testigo de relación con otros contaminantes. Pérdida de atención, pérdida de sopor, eso sí, olor a tigre, entrábamos y se notaba presencia humana. Y claro, yo muchas veces a los chavales les decía, cuando al último término, a la segunda hora, no entendéis nada de lo que os digo y estáis medio dormidos, no es por mi clase, sino es por el CO2, directamente. Entonces, sí que centrarnos en ese elemento nos da idea de otros contaminantes asociados. Cuando llegó el COVID, teniendo esas mediciones, hicimos otra campaña con las ventanas abiertas. Y funcionaba muy bien, pues la escuela se ha hecho presencial. La docencia el año pasado, completamente, de forma continua, y notábamos que cuando hay gradiente térmico, o sea, grandes diferencias entre el interior y exterior, funciona. Efecto chimenea, se mueve, hay una renovación. Primavera, otoño, gradientes iguales, poca acción del viento, no, ventanas abiertas y no se renueva. No hay movimiento de aire. La concentración sube, independientemente que tengamos abierta. Esa es la falta de credibilidad constante que podemos tener en la ventilación natural. Y a su vez, que la ventilación natural se va a mover por una cantidad de componentes como es las temperaturas, etcétera, porque las temperaturas lógicamente influyen muchísimo en todo el tema del patrón de flujo. Esto es lo que os comentaba de la eficiencia de ventilación. En la escuela tenemos, estos programas de CFD, en los cuales estudiamos cómo el aire entra en un sitio y sale de otro. Este es el paradigma que deberíamos evitar. Nosotros podemos cumplir la norma metiendo caudales exactos según lo que nos establece la normativa, X litros por segundo, y no servir prácticamente para nada. Porque el aire entra y sale porque tiene, por ejemplo, enfrentadas las aberturas. Es lo que se llama cortocircuito. O sea, el aire entra limpio, sale limpio y deja una cantidad de zonas sin ventilar. Y hemos cumplido la norma. El patrón de flujo, el saber dónde colocar la impulsión de aire y dónde colocar la extracción es fundamental. Eso de que nos dicen siempre, la ventilación cruzada, es cierto. Es cierto. Y cuando ya nos vamos a edificios públicos, se falla mucho en los conceptos de difusión del aire. Muchísimo,
se ponen muchas veces sin contar cercanías o enfrentados, entradas y salidas, y el aire se cortocircuitea. No afecta al todo y se está gastando, derrochando energía a lo tonto. Respecto al CO2, sí que quiero hacer una pequeña precisión, seguramente Rafa, que lo tengo aquí, después también la comentará. No nos asustemos tanto con las concentraciones. Cuando nos dicen esta parte por millón y ponemos un sensor que nos dice 600, no nos asustemos, es relativo a la concentración base del exterior. Afuera tenemos 410 por sí mismos, ¿vale? Con lo cual, cuando nos dice en un aula ida 2 es 410 más 500, 900. No nos asustemos, porque claro, vemos en principio, ya 600 salimos todos corriendo. Eso hay que tener. En realidad, aunque esta tabla es del RITE, el IDA 4 es la que de alguna manera se puede asimilar a lo que es la calidad del aire que se espera dentro de una vivienda. Otra de las precisiones de la ventilación natural, que es muy difícil, aún considerándola, prever, porque la ventilación natural se ve modificada muchísimo por los conceptos de cañones urbanos, morfología del paisaje, etc. Es un estudio que hicimos para Torrelago en su momento, en el cual veíamos en todo el barrio cómo los edificios se van haciendo sombras entre ellos y, lógicamente, incluso por la propia forma del viento urbano, tenemos una presión a nivel de suelo y otras presiones a otras alturas. Eso es un cóctel de tantas variables que es muy complicado controlar. Por lo tanto, realmente lo que nos lleva es la ventilación mecánica. Sin embargo, decíamos que muchas veces en las viviendas de los años 40 tenemos grandes y muy buenas calidades del aire respecto a las viviendas de los años 80. ¿Por qué? Gracias a las infiltraciones. Las infiltraciones de efectos constructivos suplen todas las carencias que podemos tener en otros aspectos. Las malas carpinterías, los defectos de enfuerzo, las fisuras, las grietas, etc. Y que con una cámara termográfica se nos revelan de forma increíble. La verdad que podemos visualizarlas sin ningún tipo de problemas. ¿Quién no, al ir a cambiar cualquiera de las lámparas que tenemos, las luminarias, no notamos la corriente? Decimos, ¿y esto? Los enchufes. Bueno, las cajas de persianas, dejamos los adornos navideños y empiezan a bailar a partir de ciertas épocas. O sea, una cantidad de elementos que nos denotan una entrada incontrolada, por infiltraciones es incontrolado, de aire. Pero que, sin embargo, cuando carecemos de ventilación mecánica o ventilación programada, diseñada, suplen esos problemas. Por eso, cuando hay muchas veces una buena intención de voy a cambiar las ventanas, voy a mejorar la envolvente, lo que sea, tenemos estos problemas. La humedad que tenemos dentro deja de eliminarse, aparece la pared fría y hemos mejorado la carpintería y hemos generado un problema de condensación, que eso es típico, ¿vale? Entonces, esos problemas, claro, vienen por ese lado. ¿Qué hacemos? Pues, lógicamente, las viviendas nuevas nos va a imponer el código técnico, como digo, ventilación controlada, ventilación mecánica. Entonces, yo aquí traje dos pequeños vídeos, que no sé si van a funcionar, que son de Soler Pablo, me parece muy ejemplificadores. Por un lado, vamos a ver, primero quiero haceros entender. El código técnico del HS3 fue elaborado en su primera versión en nuestra propia escuela de arquitectura, ¿vale? Y para mí, soy el primero que dice que realmente hay cosas muy mejorables, ¿vale? Pero el HS3, igual que todo el código técnico, tiene una gran ventaja, una gran valía, que es su carácter prestacional. Nunca os olvidemos. Lo único obligatorio del código técnico, nos va a decir en caso de la ventilación, es que hay que proveer la suficiente ventilación a las viviendas para que se tengan unas condiciones de calidad adecuadas. Es lo único obligatorio. Lo que es el HS3 propiamente dicho es una receta de cocina. O sea,
te dicen, si tú tienes capacidades o elementos técnicos que te aseguran esas condiciones, las puedes aplicar. Si no sabes, si sigues esta receta de cocina, vas a cumplir las condiciones que te voy a exigir. Pero no es obligatorio. No se olviden, no es obligatorio. Otra cosa es después jueces y eso no lo entiendan. Pero realmente no lo es. Entonces, lo que nos marca la receta de cocina del código técnico, aparte del híbrido, que no lo voy a mencionar por los problemas que tiene, a ver si funciona, no funciona el vídeo. Lo podéis ver en internet, en Soler Pablo, está muy bien. Entonces, el vídeo que muestra es el típico sistema, con los aireadores en las carpinterías, el flujo a través de las puertas rebajadas, sale, después llega a un extractor en cocinas y baños que sale. A mí ese sistema no me gusta. Hemos gastado un dineral en poner unas carpinterías las mejores posibles y vamos y rompemos precisamente para dejar entrar aire. Realmente lo que creo que como el avance de la técnica, y no viene reflejado, como digo, en el propio código técnico, lo suyo es que era el doble flujo. El doble flujo en el cual, a través de un recuperador de calor, vamos a impulsar el limpio, acondicionado, que ha recuperado el calor del aire sucio que va a salir en cada uno de los locales. Realmente es una acción que hay que tomar. Hay que tomar esa decisión de diseñar con recuperación de calor. Si queremos tener edificio de consumo casi nulo, debemos ir a esa opción. ¿Y qué pasa? Cuando no tenemos ni una ni otra. En un edificio de viviendas existentes, que realmente queremos intervenir mejorando la calidad del aire dentro de él, hay opciones puntuales de incorporar la recuperación, ventilación y recuperación de calor estancia a estancia o estancias principales determinadas. Hay distintas soluciones, distintos fabricantes. Básicamente se compone de un elemento que se pone en fachada o incluso ya hay algunos modelos en las propias, por encima de la renovación de los huecos, que son recuperadores en sí mismos. No tienen eficiencias de uno centralizado, pero tiene esa función. Una entrada de aire, una salida controlada y una recuperación. En torno al 60%. Bueno, no hagamos grandes maravillas, pero es algo. Si tenemos una estancia en la cual hemos cambiado unas ventanas, nos ha surgido, por tanto, unas condensaciones indeseadas e inesperadas, podemos realmente actuar sobre ellas poniendo estos tipos elementos uno a uno de ventilaciones por recinto. Esas son actuaciones puntuales, realmente de rehabilitación, pero lo suyo es una actuación integral con un sistema doble flujo en lo posible, porque realmente es cuando actuamos sobre toda la envolvente, sobre todo el interior y sobre toda la acción de manera eficiente energéticamente. Bueno, pues yo, como digo, en la escuela sí que estamos estudiando todo el tema de difusión, infiltraciones. La escuela estamos nosotros, pero de todos vosotros, con lo cual cualquiera de vosotros interesado me va a ver a mí, nos pregunta, tenemos el laboratorio de ventilación, os mostramos las instalaciones, lo que queráis. ¿Vale? Pues yo creo que aquí, más o menos para ceñirme, lo dejamos aquí. Muchas gracias.